El guardia de seguridad, que siempre estaba solo, ocultaba un pasado que haría temblar a toda la empresa. Lo veían sentado en su caseta. Siempre en silencio. Siempre con un termo y una radio vieja. Nadie sabía su nombre completo. Nadie le hablaba más de 2 frases al día. Hasta que un día, alguien lo escuchó decir un apellido que no le correspondía. Y ese detalle mínimo desenterró una historia que el director general había hecho lo imposible por sepultar. Parte 1. Lo veían sentado en su caseta, siempre en silencio, siempre con un termo de café humeante y una radio vieja que apenas captaba señal. Nadie sabía su nombre completo. Para todos era simplemente el guardia. No hablaba mucho y cuando lo hacía, sus palabras eran cortas, cuidadas, como si el tiempo le pesara en la lengua. Se llamaba Samuel. Tenía 34 años y una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda. Algunos decían que la había recibido en un incidente cuando trabajaba en la policía, pero nadie se atrevía a preguntarle. El misterio lo envolvía, y eso hacía que los demás empleados lo ignoraran. Nadie confiaba en él, excepto su fiel perro, un pastor alemán que lo acompañaba en las noches largas y frías. La empresa, una multinacional de tecnología, tenía un director general implacable llamado Germán Ríos, conocido por su carácter duro y su obsesión por el control. Germán siempre veía a Samuel con desdén, considerándolo solo un simple vigilante, un obstáculo más para la eficiencia de la compañía. Pero Samuel guardaba un secreto. Un pasado oculto que, de salir a la luz, podría derribar imperios. Una tarde lluviosa, mientras la mayoría de empleados ya se habían ido, Samuel escuchó en la radio un nombre. No era cualquier nombre, era el apellido de su familia, Delgado. Lo pronunció sin querer en voz alta, casi como un susurro. La voz venía de una grabación olvidada en la radio, un programa sobre un caso sin resolver que había conmocionado a la ciudad años atrás. En ese instante, una sombra apareció en la esquina de la caseta. Era Marcela, una joven asistente administrativa que, intrigada por el gesto de Samuel, se atrevió a acercarse. «¿Samuel?», preguntó con voz baja. «¿Ese apellido es el tuyo?». Él no respondió. Bajó la mirada, mientras sus dedos apretaban con fuerza el termo de café. «¿Quieres hablar?», insistió ella. «Samuel Dudo». Luego, lentamente, sacó de un bolsillo una nota doblada, amarillenta por el tiempo, con una dirección escrita a mano. La pasó a Marcela sin decir una palabra. Ella la abrió con cuidado. En la nota estaba escrita una dirección en un barrio olvidado de la ciudad y una frase. «Aquí todo comenzó y aquí todo tendrá que acabar». El silencio se volvió más pesado que la lluvia. Marcela miró a Samuel, entendiendo que había mucho más de lo que parecía en ese hombre solitario y callado. Lo que ninguno sabía era que esa dirección era la clave para descubrir una verdad que el director Germán había ocultado durante años. Una verdad que podría destruir no solo la carrera de Samuel, sino la estabilidad misma de la empresa. Samuel sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Parte 2. El guardia de seguridad, que siempre estaba solo, ocultaba un pasado que haría temblar a toda la empresa. Marcela no sabía por qué aceptó. Quizá fue la mirada de Samuel. O tal vez esa frase escrita a mano en la nota. Como si estuviera pidiendo auxilio disfrazado de invitación. Esa misma noche, después de su turno, tomó un taxi y fue a la dirección. El barrio parecía detenido en el tiempo. Calles rotas, faroles que parpadeaban, y un portón oxidado que crujía al mínimo viento. Marcela lo empujó. Entró. Era una casa abandonada. Paredes manchadas, muebles cubiertos de polvo. Pero en el centro del salón, una caja, de madera, con un candado abierto, y una foto en blanco y negro encima. Marcela la tomó. Casi la suelta al reconocer uno de los rostros. No puede ser. La imagen mostraba a 3 personas. Un adolescente de ojos intensos, Samuel. Una mujer sonriente con bata médica. Y un hombre muy joven de traje. Con la misma mirada fría que hoy dominaba los pasillos de la empresa. Germán Ríos. Marcela abrió la caja. Dentro, había documentos, cartas sin firmar. Y un recorte de periódico, amarillento y mal doblado. Joven promesa desaparece tras acusar a directivo de corrupción médica.
Nombre de la denunciante, doctora Teresa Delgado. Médico interno del Hospital de Investigación de la empresa. Y madre de Samuel. Marcela salió corriendo. Con la caja en brazos. Necesitaba respuestas. Al día siguiente, enfrentó a Samuel en la caseta. Era tu madre, ¿verdad? La doctora. La que desapareció. Samuel no respondió. Pero esta vez, no se quedó callado. Mi madre descubrió que Germán Ríos había ordenado destruir estudios médicos para patentar un medicamento inseguro. Ella quiso denunciarlo. Y 3 días después, desapareció. Nunca volvieron a encontrarla. Solo dejaron su bata colgada. Y una carta sin firmar. Marcela temblaba. ¿Y tú? Tenía 15 años. Vi todo. Lo último que me dijo fue, si algo me pasa, cuida esta caja. La verdad no vence al principio. Pero siempre resucita. Samuel la miró. Yo no soy un guardia. Soy un testigo. Y cada noche que me siento aquí, es para esperar el momento en que alguien escuche. Marcela tragó saliva. Sabía que eso era mucho más grande de lo que podía manejar sola. Pero también sabía que el silencio ya no era opción. ¿Y ahora qué vas a hacer? Samuel apretó los dientes. Y luego dijo, por primera vez en voz alta. Voy a devolvérselo. Voy a ponerle nombre a lo que él intentó enterrar. Esa tarde, mientras todos trabajaban, Marcela colocó una grabación olvidada en la sala de juntas. Era un casete antiguo que encontró al fondo de la caja. Y en esa grabación, la voz de Teresa Delgado, temblorosa pero firme. Mi nombre es Teresa Delgado. Y si están escuchando esto, es porque no sobreviví. Pero mi hijo lo hizo. ¿Y con él? Mi verdad. La sala se quedó muda. El director general, que acababa de entrar, se paralizó. Marcela lo miró a los ojos. Y detrás de ella, Samuel. No como guardia. No como empleado. Sino como el hijo de la mujer a la que Germán Ríos nunca pudo callar. Parte 3. El guardia de seguridad que siempre estaba solo, ocultaba un pasado que haría temblar a toda la empresa. La grabación terminó con un silencio brutal. Uno de esos silencios que no permiten fingir. Que no admiten excusas. Que obligan a mirar lo que uno ha hecho, o lo que ha permitido. Germán Ríos, aún de pie. Con el rostro de piedra. Intento reaccionar. Esto no prueba nada. Es una simple grabación. Sin firma. Sin fecha. Pero la voz de Teresa Delgado seguía retumbando en el salón. Como si la hubiera dejado incrustada en las paredes. Y entonces, Samuel avanzó. Colocó un segundo objeto sobre la mesa de juntas. Una carta sin firmar. La misma que su madre dejó antes de desaparecer. Un manuscrito que detallaba la manipulación de informes clínicos. El silencio forzado de médicos jóvenes. Y los nombres de quienes aceptaron sobornos. En la última línea, escrita con rabia. Si me callan, será porque encontraron el precio de mi silencio. Pero que sepan, tengo un hijo. Y él recordará. Germán dio un paso hacia Samuel. ¿Y tú crees que van a creerte? ATI? Un guardia. Un don nadie. ¿Quién va a escuchar tu historia? Samuel lo miró con calma. La pregunta no es si me van a creer. La pregunta es cuánto tiempo podrás sostener la mentira. Ahora que empezó a desmoronarse. Esa misma tarde, Marcela filtró los documentos y grabaciones a un periodista independiente. En menos de 48 horas. La historia estaba en todos los medios. Empleado de seguridad denuncia encubrimiento de corrupción médica con pruebas directas. El hijo de la doctora desaparecida revela archivos secretos enterrados por el corporativo Ríos. Una carta sin firmar y una servilleta con una dirección escrita, lo cambiaron todo. Germán fue citado por las autoridades. Pero no sin antes realizar un último movimiento. Acusó a Samuel de falsificación y extorsión. La empresa entró en caos. Algunos empleados defendieron a Samuel. Otros, por miedo, guardaron silencio. Pero el verdadero golpe no vino de la justicia. Vino de una foto en blanco y negro, que apareció de forma anónima en todos los escritorios de la oficina, incluido el de Recursos Humanos. En la imagen, Germán Ríos, años atrás, saliendo del hospital donde trabajaba Teresa Delgado, junto con otro ejecutivo.
Y el mismo maletín negro que, según la carta, contenía los primeros contratos ilegales. El impacto fue inmediato. Las redes ardieron. La presión pública creció. Y en medio del escándalo, una nueva grabación llegó al buzón de la fiscalía. Una cinta olvidada. La última. La voz de Teresa, débil pero clara. Germán, si alguna vez vuelves a escucharme, quiero que sepas que no me mataste. Solo mi hiciste eterna. Samuel fue absuelto de todos los cargos. Y el director Ríos renunció en silencio, alegando motivos personales. Pero lo más importante sucedió en un rincón de la empresa, donde nadie miraba. Ahí, en la caseta, Samuel volvió a sentarse con su termo de café, su radio viaja, y una foto enmarcada de su madre, con una dedicatoria escrita a mano. A ti, mamá, por enseñarme que el silencio también tiene voz. Parte 4. El guardia de seguridad que siempre estaba solo, ocultaba un pasado que haría temblar a toda la empresa. Samuel nunca pidió un ascenso. Nunca exigió reconocimiento. Cuando la empresa, ya sin Germán Ríos, le ofreció una indemnización o un nuevo puesto, respondió con la misma frase que decía cuando alguien le preguntaba si necesitaba algo. Solo déjenme trabajar en paz. Pero la paz nunca llega del todo. Cuando la verdad apenas ha empezado a mostrarse. Un sobre sin remitente llegó a la caseta una mañana de invierno. Dentro, había una sola hoja, una dirección y una frase escrita a máquina. No todo está contado. Ella sí dejó algo más. Samuel sintió el corazón en la garganta. Volvió a ese barrio olvidado. La casa donde estaba la caja ya había sido demolida, pero la dirección lo llevaba a otro lugar. Un archivo clínico abandonado, de lo que alguna vez fue un centro de investigación médica vinculado a la empresa. Con ayuda de Marcela, que se negaba a dejarlo solo. Entraron en la madrugada. La luz temblaba. El polvo se pegaba a la garganta. Y entre cajas, encontraron una cinta de vídeo rota, junto con una bitácora médica escrita a mano. En la portada, Dra. Teresa Delgado. Y un post-it pegado al reverso. Para él, si algún día regresa. Marcela temblaba. Samuel no decía nada. En una sala improvisada, lograron digitalizar la cinta. Y cuando la imagen apareció en la pantalla, se quedaron sin aire. Era su madre. Ya cansada, más delgada, grabándose a sí misma en una oficina. Sé que no llegaré al final del proceso. Ya me siguen. Ya me escuchan. Pero quiero que esto quede registrado. Germán no fue el único. Hubo más. Y las pruebas no están en los documentos. Están en los cuerpos que nunca volvieron a hablar. Asterisk. La bitácora detallaba una lista de pacientes silenciados. Gente sin recursos. A quienes se les aplicaron pruebas clínicas encubiertas. Con complicidad de autoridades y ejecutivos. Muchos murieron. Otros, desaparecieron. Samuel cerró los ojos. Su madre no solo intentó protegerlo a él. Intentó proteger a toda una comunidad olvidada. Esa noche, Samuel no volvió a la caseta. Fue al noticiero más importante de la ciudad, con la cinta y la bitácora en las manos. No habló frente a cámara, pero permitió que su rostro fuera mostrado. Y debajo, el cintillo. El hijo de la doctora que desapareció por decir la verdad, rompe el pacto de silencio. Días después, organizaciones de derechos humanos reabrieron los casos. La empresa fue intervenida. Se formó una comisión de víctimas. Y Samuel fue invitado a formar parte. Se negó, pero dejó una condición. Quiero que se abra un fondo con el nombre de mi madre. Y que sirva para proteger a todo denunciante que tenga miedo de hablar. Lo logró. Y lo llamó Fondo Teresa Delgado, porque la verdad también necesita defensa. La caseta ahora está vacía. Samuel ya no trabaja allí. Marcela tampoco. Pero cada viernes, alguien deja una flor amarilla en el portón. Sin nota. Sin firma. Solo una flor. Y en el lugar donde estaba su silla de siempre, una placa pequeña reza. Aquí vigiló en silencio un hombre que lo sabía todo. Pero esperó el momento justo para hablar. Y cuando lo hizo, nos salvó a todos. Parte 5.
El guardia de seguridad que siempre estaba solo, ocultaba un pasado que haría temblar a toda la empresa. Un año después, Samuel vivía lejos del ruido. En una casa pequeña, rodeada de árboles. Sin cámaras, sin caseta, pero con paz. Marcela lo visitaba a veces. Le llevaba libros. Le contaba cómo seguía el fondo que habían creado. Cómo cada vez más jóvenes se atrevían a denunciar lo que antes callaban por miedo. Pero ese día, ella no vino sola. «Alguien quiere verte», le dijo, y se hizo a un lado. Una mujer de unos 40 y tantos se acercó con timidez. En los brazos, una caja de cartón vieja, con marcas de humedad y una etiqueta escrita a mano. «Entregar a Samuel Delgado. Cuando esté listo para perdonar». Samuel sintió como el corazón se le comprimía. «¿Tú la conociste?», preguntó él. La mujer asintió. «Yo era paciente. Una de las que tu madre intentó proteger. Ella me salvó. Y antes de desaparecer, me confió esto. Me pidió que no la entregara, hasta que supiera que su hijo ya no tenía rabia en los ojos». Samuel sostuvo la caja. No dijo nada. Solo la llevó dentro. La abrió en silencio. Adentro había 3 cosas. 1. Una servilleta doblada con una dirección escrita a mano. Pero no era de la ciudad, sino de un pequeño pueblo en el sur del país. 2. Un mensaje de voz grabado en un viejo reproductor. Con una sola pista, para cuando él vuelva. 3. Una carta sin firmar. Escrita con letra corrida y tinta corrida por lágrimas. Si estás leyendo esto, es porque no me detuvieron del todo. Porque tú decidiste seguir. Y porque el amor no se muere. Solo se esconde hasta que encuentra a quien confiarle su regreso. Samuel no podía contener el llanto. Puso el mensaje de voz. La cinta crujió. Pero la voz sonó nítida. «Mi amor, si logras llegar hasta aquí, búscala. No está enterrada. Solo se ocultó para sobrevivir. Y si la encuentras, dile que me perdone por no quedarme. Pero me quedé en ti». Samuel entendió. La dirección en la servilleta no era un lugar simbólico. Era real. Y su madre podría estar viva. Esa misma noche, tomó un autobús hacia el sur. Solo levaba lo esencial. La servilleta, la carta y el viejo reproductor. El viaje duró 12 horas. El camino fue de curvas, lluvia y recuerdos. Pero al amanecer, llegó. Un pueblo olvidado, con calles de piedra. Niños descalzos y perros dormidos en las aceras. Siguió la dirección. Una casa con portón azul. Ventanas con cortinas viejas. Golpeó. Esperó. Una mujer abrió. El cabello blanco. El rostro cansado. Pero los ojos, idénticos a los suyos. No dijo su nombre. Solo extendió la servilleta. Y luego, la carta sin firmar. La mujer tembló. Y luego lo abrazó. Sin decir una palabra. Como si lo hubiera estado esperando desde hace décadas. Samuel la abrazó de vuelta. Con fuerza. Con verdad. Y con ese amor que no necesita explicación. Porque ya lo ha dicho todo en el silencio. Hoy, en la entrada del fondo Teresa Delgado, hay una fotografía enmarcada. Una mujer de bata blanca. Un joven con uniforme de guardia. Y una frase debajo. Cuando la verdad sobrevive, el silencio deja de ser un enemigo. Y se convierte en un himno.